Con un tipo como tú. ¿Soy Shakiro? No. Pero Shakira sí cantaba eso. Y a mi nieta le encantaba. Hace un año o así os subí un vídeo sobre cómo hacer un widget de escritorio. Es decir, un problemeta de esos que siempre están presentes en nuestros escritorios y que nos dan información u nos estorban según el caso. Es realmente sencillo, en el canal tenéis el vídeo. Lo hice sobre un fondo de mi nieta cuando tenía 2 años y la perra Sandy, de, ¿cómo se dice? Gloriosa, no, de muy buena memoria. Una buenísima perra que se murió un poco después de aquello. Y bien, el widget de escritorio solo hacía lo que en el otro vídeo os cuento, enseñaba el Casio y amén. Luego surgió la canción esta y cuando yo le dije que a mi nieta se le enseñé, digo, mira, esto es un Casio como el de tu canción. Me dijo que bien, que y un Rolex como es y me surgió la idea. Y entonces hice un widget que es este. Lo tengo siempre, lo que pasa es que lo tengo en la pantalla de al lado, con lo cual no lo veis normalmente. Como veis, con el botón izquierdo lo muevo, con doble clic lo convierto en un Rolex. Y ya me vine arriba y dije, pues mira, otro doble clic y lo convierto en un Citizen, que es el reloj que yo tengo. Botón derecho es un menusito que nos permite elegir qué reloj queremos y ya está. Bueno, sí hace más cosas, si no recuerdo mal, a que no me acuerdo de los botones. No, este es el doble clic, que no es. El Casio creo que se podía poner, lo que no me acuerdo es cómo, ¿os lo podéis creer? No me acuerdo cómo. Que se podía poner en modo, los botones funcionaban y se ponían en modo, eh, para el modo cronómetro. Que le dabas clic, tengo que revisar el código. Hoy no va a ser que si no os morir de aburrimiento, pero os juro que funcionaba. Lo de reiniciar usarlo como cronómetro. No sé, no me acuerdo. Bien, da igual. El- la cuestión es, esto es muy bonito, yo lo tengo normalmente así porque me da la fecha, la hora. Vale que aquí abajo tenemos la fecha y la hora y el día y todo eso, pero como que queda más bonito, sin más. No, no voy a explicar por qué hago las cosas. Y punto, aparte. Hace unas semanas el señor Benoit Minisini dijo que abandonaba Ubuntu porque le daba no sé qué problemas y que se iba a Manjaro. Y luego decía que con el Manjaro le iba de maravilla. Con lo cual yo también me fui a Manjaro. Por aquello de que mi Linux Mint, que es este que estáis viendo, es un sistema para mí súper sabido y maravilloso. Llevo trabajando con él, pues eso, desde que trabajaba y nunca he tenido ningún problema realmente, ni ninguna carencia, ni nada. Pero también te aburres de eso que dices, ay, voy a probar otro, y me puse el Manjaro. Y muy bien, los programas muy bien, hasta que empecé a configurar y me puse mi querido Casio, que es como he llamado al programita este, y ahí, oh sorpresa, no funcionaba. ¿Qué pasó? Pues pasó Wayland. ¿Sabéis lo que es Wayland? Bueno, os hago un pequeñísimo resumen. Todos tenemos nuestras distros que tienen sus escritorios. Este es Cinnamon en el Linux Mint. Por debajo de esos escritorios, o paralelo, no lo sé exactamente, están los manejadores de ventanas, están las distintas librerías gráficas, que las que nos llevan siempre de cabeza en gambas, que si GTK, que si Qt, todo eso. Pero por debajo de todo eso está el programa que sirve gráficos al resto de programas, que es el clásico de toda la vida, es X11. Se llama así, no me preguntéis por qué. Ya en mis tiempos del año 93, me parece que era, 96,
cuando yo trabajaba y éramos administradores de Unix System 5 y tal, ya tenían X y podías lanzar las librerías gráficas y tal y cual. O sea que es una cosa, el X11 muy antigua. X11, como dicen los americanos, es antiguo, es poco seguro, es anticuado. Hacía cosas que ahora hacen los programas, con lo cual es inútil. Pero, hijo mío, funciona. X11 funciona y funciona muy bien. Y todo el mundo lo usa porque X11 tiene una solidez y un rollo genial. ¿Cuál es su problema? Pues el que está hundiendo toda la informática, como os dije otra vez, la seguridad. La seguridad. ¿Por qué? Porque X11 es un proceso único que sirve a todos los programas. Entonces, como es único, se puede utilizar desde un programa a otro y un programa puede ver yo qué sé, los tecleos que hace sobre una ventana. Si hay un programa que escucha el teclado de fondo, en background, puede almacenar nuestros tecleos y cosas así. ¿Eso a qué llevaba? Pues que dijeron, no, 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 vamos a hacer un nuevo gestor de gráficos de estos, o como se llame, entorno gráfico, que lo que haga sea mantener una zona de memoria exclusiva y puesta para cada ventana, y así no hay peligro de que unos interfieran con otros, no hay errores de que uno se meta en la zona de memoria del otro, es más seguro, es más moderno, es más mejor. Y se metieron en un lío. Recuerdo una vez un vídeo del señor, ay Dios mío, en mi cabeza, el Bachman se llama. Este hombre que es el abogado del software libre, uno de los inventores de GNU, que está siempre por ahí de juerga, según dicen, con barba y que es... Bueno, pues según ese hombre, es que ahora mismo, perdonadme de verdad, pero en mi cabeza para los nombres no vale. Pues el hombre este en un vídeo decía que llevaban 10 años peleando con Wayland y que era un por culo total, que no les salía, que no podían, que tuvieran... Pero bueno, parece ser que Wayland ya está funcionando, ahora ya lo tienen y empieza a repartirse en las distribuciones, en los repositorios y demás. De momento en unas todavía no, en otras de forma experimental y en otras ya te lo dan como por defecto, que es lo que pasó con Manjaro. Pues si instalas Manjaro Plasma por defecto, o al menos a mí me ocurrió eso, te mete en el Wayland como el gestor de ventanas, de lo que sea. No sé, realmente no sé cómo se llama. El entorno gráfico. Y ahí vinieron mis penurias con el Casio. Me peleé, lo miré, lo probé, lo manejé y resulta que con Wayland tú no puedes hacer lo que quieras con tu programa. Por ejemplo, la cosa más tonta, esto que he hecho antes, pinchas el botón izquierdo y lo cambio de sitio. Y cuando cierro el programa, le doy los settings, le digo que me grabe los parámetros del formulario y la siguiente vez que lo ejecuto, voy a cerrar este que estáis viendo, que es el que tengo instalado en el menú de inicio. Vamos a lanzar este y me voy a quitar del medio porque empezaremos a ver código. No mucho, no os asustéis. Esto que os decía, si yo pincho y arrastro, ¡ay! Aquí no, a veces me pasa igual. Si yo pincho y arrastro, lo cambio de sitio, así lo cierro, menú, vamos a ponerlo para que se note, lo pongo más abajo, salir, y en el siguiente arranque sale donde lo dejé. Perfecto, natural, espontáneo, así llevan las cosas funcionando toda la vida, hasta que llegó Wayland. Entonces, ¿qué pasa? Pues os cuento. Wayland, y eso ha sido un debate que se ha visto dicho por uno de los desarrolladores, considera que el más indicado para decidir dónde están las ventanas es él. Que nadie puede discutirle a él cómo está la ventana, cómo se mueve, qué tamaño tiene, y eso lo controla él
y punto. Yo me di cuenta antes que con el Casio, me di cuenta con mi programa, no sé si os lo he enseñado alguna vez, o si hay por ahí a ver un momentito, tengo aquí está Hit, el GBAMP, ¿dónde estás? No, que le cambié el nombre, es el Linamp, a abrir. Este es el programa que yo utilizo para escuchar música. Lo que hace es, ábrete Sésamo, como veis aparezco aquí, eso se puede configurar y quitar, y me aparece una ventana. Pero esta ventana, fijaos que no es una ventana al uso, ni sus botones son los que son, porque yo quería emular ese comportamiento de aprovechar la barra del título para poner cosas, poner menús, poner eso, la referencia de aquí estamos, etcétera, etcétera. Oh sorpresa, cuando ejecutas esto en Wayland, te aparece aquí centradito y aparece aquí en la barra de tareas, os aparece la referencia, perfecto. Pero este formulario está hecho para cerrarse y quedar solo, sigue la música sonando y aquí se queda el icono. Cuando haces clic vuelve a aparecer. Bien, pues con Wayland, primero, si lo cierras, no desaparece de aquí. Segundo, si no puedes moverlo desde esta barra, puesto que esta no es la barra de título real del formulario, que lo que tiene es la propiedad bordes a no, a false, entonces no tiene barra de título y a partir de ahí Wayland decide que no puedes mover el formulario de sitio, no puedes cambiarlo de tamaño, esto que hago yo aquí ahora tampoco se puede hacer en Wayland, ¿por qué? Porque no estoy pinchando en el borde de la ventana real, sino en el borde del panel este, etcétera. Y me dije, pues vaya mierda. Y cuando llegamos al Casio, todavía peor. Cierro el Linamp. En el Casio, lo primero, a ver, os voy a simular cómo sería párate, es eso. Es el Casio. Pues en Casio tenemos que el border está false. Bien, pues con Wayland, si haces eso de border false, lo mismo que pasaba con el Linamp, no puedes moverlo por la ventana. Con lo cual, para poder moverlo, le tienes que poner el border a true, y entonces te sale el Casio así. En Wayland sale así, pero aparece, a ver que lo disminuyamos esto, aparece aquí. Y siempre aquí. No vale decir me archivo la configuración y cuando esto lo tengo y me aparece aquí. No. Con Wayland él decide que se inicia aquí y que tú verás después lo que haces. Otra cosa que ocurre con Wayland es que en este tipo de widgets no queremos que salgan en la barra de tareas. Es decir, yo ejecuto esto y aquí me aparece lo de Casio, abajo en la ventana. Todo el día estaría soportando aquí la ventanita porque los de Wayland han decidido que solo ellos mandan en esta película. Y la otra cuestión es que este es un formulario que está por debajo de los demás, no es una ventana al uso. Y los señores de Wayland han decidido que no, que es una ventana normal y corriente. Es decir, todas estas cositas que hacen que un widget sea un widget, en Gambas por lo menos, con Wayland, olvidaos del tema. Y lo más, no sé si decir, que lo que más rabia da o lo que más te pone es el rollo de que lo dicen como muy orgullosos, que no es un bug, que es que ellos han decidido que debe ser así. Y eso, a ver, un momento. Otra cosa es lo del stacking below, eso ya lo he dicho. Esta es la propiedad que hace que el relojillo esté siempre por debajo de las. Bien, pues la propiedad stacking no se admite con el Wayland Qt5. Y lo del border, a ver si me voy a cargar ahora el programilla. Border false. Eso es. Ok.
Es decir, os va a aparecer siempre en el centro de la ventana, siempre con su marco y sus botones de ventana, y no lo vais a poder cambiar de sitio si no tenéis esos bordes. Y además os va a tapar aquí. Si ahora hiciese clic en una ventana normal, se me pondría por encima de la del IDE. Pues con Wayland ocurre eso. Mm, Solución no hay. Utiliza X11. Es que es muy viejo, es que es muy malo. Sí, de acuerdo, pero es el que funciona. Es el que te da todas estas posibilidades. Ignoro porque lo ignoro y sí existen en Wayland otras técnicas, otras maneras o con otros desarrollos que no sean Gambas, digamos con C o con Python, se pueden hacer widgets de estos. Lo ignoro. Solo sé que para mí, como dicen los americanos, esto es un no, no, no. O sea, el que no me permitas que yo cuando arranco mi ordenata tenga el escritorio como yo lo quiero tener, con mi Wayland puesto, digo, con mi Casio puesto y si no con mi Citizen o con el Rolex si es que me siento optimista, eh, no, no, me niego. Problema, las distros de Linux parece que entienden que, oh, Wayland es lo guay, Wayland es lo último, Wayland es mejor. Y todos tienden a incluirlo y en unos pocos versiones, no voy a decir semanas o meses, pero versiones, será el manejador de gráficos por defecto de todas las distros y ya veremos qué pasa con X11. Mucho me temo, eso me lo invento yo, que ocurra lo que ocurrió con Nome 2, cuando los del Nome decidieron que no, que eso no podía ser así y aquellas maravillas que se hacían eran viejas, anticuadas, no sé qué. No conozco las razones por las cuales sacaron Nome 3 y dijeron Nome 2 ya no vale. Eh, y hubo distribuciones como Mate, el escritorio Mate y demás que siguieron utilizando Nome 2 y ahí están un poco aisladas del resto del mundo. Que las de Nome usan Nome 3 y Nome 2 ha quedado como una cosa ahí. Pues mucho me temo yo que X11 quede como eso, una cosa anticuada que sí, esperemos que se mantenga en los repositorios, pero que todas las distribuciones nos digan que nuestro amado Gambas está obsoleto porque usa X11. También os digo una cosa, en un programa normal de los que usan ventanas y de toda la pesca, Wayland funciona muy bien. Si no necesitáis todas estas películas de los, a ver si lo digo, los formularios sin ventanas, los cambios de posición desde la aplicación y no desde la ventana, el que sea, que este se mantenga debajo. Hay una cosa que no recuerdo si ocurría, que es el que cuando la propiedad sticky que tiene este formulario, que lo que hace es que se queda en todos los escritorios, aparece cuando todos los que tengas, aquí se verá, no, no se ve. Pero vamos, en los escritorios de esos siempre te persigue. Es sticky, es algo así como pegajoso. Siempre está ahí y permite que las demás ventanas lo tapen y en todo eso creo que recordar, ahora mismo no me acuerdo que tampoco. Os iba a poner esto en un escritorio con Wayland, pero el problema es que tengo que parar el grabador este del OBS y luego tengo que, para haceros la demo de cómo se ve en Wayland y luego intentar pegar los dos trozos de vídeo y demás. Eso es muy sencillito, lo hago muy bien, cojo trocito, corto por aquí, pego por allá, pero siempre he tenido luego problemas a la hora de renderizar el vídeo final y subirlo a YouTube, así que paso del tema. Ya habéis visto lo que ocurre. Ventanas, no hay cambio de posición, etcétera, etcétera. Y eso es lo que os quería contar. Respecto al widget, lo único que os digo es que fue empecé, como os digo, con el Casio, en numeritos y demás, busqué las fuentes, que las tenéis aquí, es esta fuente de ese Digit TTF,
que se supone que si no la tienes instalada, en la primera ejecución te pregunta si la quieres instalar y te instala la fuente, por lo menos en Linux Mint, sí. En Manjaro creo que tenía que instalarla a mano la fuente porque no funcionaba igual o lo que sea. Que aquí el escritorio, si tú le das a un TTF doble clic, el escritorio de Linux Mint te lo instala. Pero en Manjaro no, en Manjaro he tenido que instalarla yo. Y, y eso que sé que por algún lado, veis, estos cuadradines eran los que me permitían a mí el, el que con doble clic o no sé qué leches, pues parabas el reloj y hacías el evento mouse down, era con clic. Hacía aquí, bueno, bah, no os lo cuento. Si os interesa el programilla, como ejemplo de widget y como maravilla o para reíros de la piel de la Shakira y el Piqué, lo tengo en mi Git, os dejaré un enlace debajo con el código que estáis viendo ahora mismo y nada más. Agarraros al asiento, sujetar fuerte el ratón, que viene Wayland.